cargado. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Este programa deberíamos partirlo con el tango A Media Luz, porque tuvimos un apagón, lo que nos hizo partir 10 minutitos más tarde, pero con el mismo ánimo de siempre. Saludamos a Matías, nuestro barista, que nos sirve unos cafecitos exquisitos. ¿Cómo está? Marley Coffee. Bueno, es que usted es más moderno, señor director. Yo, Media Luz es un tango. El que está la música que está poniendo usted es con el apagón. Bueno, sin lugar a dudas, esta semana es una semana muy noticiosa. En este mismo minuto es inminente el cambio de fecha para las elecciones. Está el presidente reunido con su equipo. Esto no es inocuo, el cambio de fecha va a traer algunos problemas. Así que estamos en medio de la noticia. En cualquier momento podemos estarle informando de novedades. Queremos partir este programa mandándole muchos cariños al equipo de Televisión Nacional, colegas, periodistas, gente que se dedica a la información, que fueron atacados en forma malvada por no se sabe quién. Esperamos que lo encuentren pronto, porque esto ya no puede seguir en nuestro país. Yo tenía pensado otra cosa, porque muchos me han preguntado cómo acceder a la nueva ayuda del gobierno, consistente en los 6.000 millones adicionales a los 12.000 millones ya comprometidos, y la respuesta es muy sencilla. 100.000 pesos por integrante del grupo familiar para quienes vivan en comunas que hayan estado en cuarentena por 14 días o más. Pero si usted vive en una comuna sin cuarentena y va a visitar un pariente que vive en una comuna con cuarentena, va a depender del aforo. Si hay más de 5 personas, solo recibirá 20.000 pesos, siempre y cuando esté en el segundo quintil más vulnerable y no haya hecho el segundo retiro de los fondos de pensiones. Pero si usted había optado por la renta vitalicia, los algoritmos cambian, de acuerdo al nuevo reglamento del IFE. Si usted no cae en la categoría anterior, no se preocupe, porque puede optar a un bono y a un préstamo de clase media que solo se solicita con el RUT en la comisaría virtual, donde solo le pedirán una declaración jurada de su penúltimo empleador, donde asegure que usted fue borrado de DICOM y que tiene su PCR negativo. Esto cambia fundamentalmente para los que ya tienen la primera dosis de vacuna. Todo lo anterior siempre y cuando su salario vaya entre los 326.000 pesos y los 408.000 pesos y haya reducido en un 20% su sueldo. Como ven, es muy sencillo acceder a la ayuda del gobierno. Y si aún a usted todavía tiene dudas, comunicarse con la diputada Pamela Giles, que si sale presidenta le devolverá toda la plata. Yo quiero mandarle unas felicitaciones al equipo comunicacional del gobierno, porque la verdad comunican maravillosamente bien. La gente está feliz de saber cómo puede acceder al bono. Tan complicadas las cosas que hacen, por Dios. Hacen buenas cosas, porque la verdad yo tengo que reconocerlo. Como economista tengo que reconocer que 18.000 millones de dólares en ayuda es un esfuerzo fiscal grande, pero se diluye porque la gente no entiende nada, porque no sabe a quién recurrir, porque muchos que se lo merecen no les llega la plata, porque otros que no se lo merecen sacan los bonos. Entonces, la verdad que ahí no han andado bien. Distinto ha sido el caso de las vacunas. Bueno, vamos a invitar de inmediato a nuestra primera invitada, que la vamos a tener a distancia. Me hubiera encantado tenerla aquí, porque yo soy un admirador del trabajo que ella hace. ¿Alguien se acuerda del nombre del subsecretario de Prevención del Delito que ocupó el cargo antes del actual? Yo por lo menos no me acuerdo. Se trata de un liderazgo que con nuestra invitada ha tenido demasiada relevancia debido a la exposición adquirida por la pandemia, por el estallido social, y un tema que siempre está top en los asuntos ciudadanos más importantes, como es la delincuencia. Hizo un espacio en una de las agendas más ocupadas de Chile, que duda cabe, apretada, y nos recibe en su casa esta noche en vivo y en directo. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Saludamos a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. ¿Cómo estás, Catherine? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchas, Catherine? Muchas gracias, Checho, por la invitación y también por tus palabras. Sí, de verdad tenía muchas ganas de entrevistarte. Tú eres Catherine
Martorell Aguad, ¿ah? El segundo apellido es paisano, de familia... Muy Aguad. Muy Aguad, porque tu mamá es Aguad. Así que yo conozco cómo son de acheclonados las familias árabes. Y por ahí leí una entrevista que esto era lo que más te había perjudicado de la pandemia, esto de no poder juntarte con tu familia. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, efectivamente somos muy achoclonados, estamos acostumbrados a juntarnos, somos como 50 en la familia, entre los hermanos de mi mamá, mis primos hermanos, los hijos de los primos hermanos, entonces siempre tenemos la costumbre de juntarnos todos los sábados. Ha sido súper difícil tratar de hacerlo todo vía Zoom, nos echamos de menos, bueno, tú lo sabes muy bien, la familia árabe además de mucha piel. Entonces eso es algo que ha sido muy difícil. Mi abuela, que era una matriarca, murió hace un año. Entonces además eso más la pandemia ha sido súper complejo como familia, pero seguimos estando unidos, extrañándonos pero muy unidos. En la presentación yo dije que tú debes ser una de las mujeres con la agenda más apretada hoy día. ¿Te gusta tu trabajo realmente? Porque tú pensaste renunciar para dedicarte a constituyente. ¿Qué hizo que cambiaras de parecer? Porque este debe ser un trabajo de mucha atención, o sea, estás en medio de la crítica permanente. Sí, la verdad es que, bueno, la prevención del delito en sí mismo ya es suficiente trabajo, y a esto se sumó todo el trabajo de la pandemia, que está además muy relacionado con la modificación que se hizo al Código Penal a propósito de la pandemia, estableciendo como un delito, ¿cierto?, todo lo que atente contra la salud pública en el contexto de pandemia. Y la verdad es que sí estaba muy interesada en participar en la constituyente, pero creo que no era el minuto como servidora pública de dejar en la mitad de una pandemia todo el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, yo creo que uno el trabajo tiene que terminarlo bien cuando corresponde, y estábamos en la mitad de un desafío muy grande y eso también requiere mucha responsabilidad. Oye, Catherine, política ficción. Supongamos que todos los candidatos de la centroderecha por algún motivo se empiezan a bajar porque creen que no van a salir, qué sé yo, y la centroderecha se queda sin candidato. Y en la encuesta, Catherine aparece bien aspectada. ¿Aceptaría un cargo como candidata a presidenta de la República? Estamos con un pequeño desfase, pero no, la gente... Definitivamente no. Sí. ¿No lo harías? O sea, no es... No, en este minuto no. Creo que uno tiene que aprender. Yo en política partí desde la universidad trabajando, después fui concejal en la comuna de Quinta Normal, me he ido desarrollando profesionalmente al mismo tiempo que en política, y creo que una persona que enfrenta el liderazgo de un país con todo lo que me ha tocado ver a mí hoy día, con todo lo que nos ha tocado vivir como gobierno, tiene que tener la preparación suficiente. Y hoy día, yo lo digo con todas sus letras, no soy una persona que está preparada para ser presidente de la República. Quién sabe si algún día sí, pero hoy día no, y bajo ningún punto de vista estaría dispuesta a hacerlo. Mira, mi primera responsabilidad con Chile. Pero en general la gente que se dedica a la política normalmente siempre aspira a llegar al más alto cargo, ¿no?, que es la presidencia de la República. Pero me gusta tu honestidad. Estamos con un pequeño desfase para que entiendan los telespectadores, lo más probable producto de este apagón que de alguna forma descoordinó un poquito al principio el programa, fue justo cuando estábamos empezando el programa, pero... Vamos a darle tiempo para que pueda contestar tranquilamente Catherine. Se hace un poco más tediosa la entrevista, pero es un problema técnico que a lo mejor podemos superar durante el camino. Te quiero hacer otra pregunta. Uno de los hechos que marcó el fin de semana, sin lugar a dudas, fue el asalto del Alto Las Condes, que fue muy mediático, además... se vio por la televisión, prácticamente en directo, se estaban viendo por los canales de televisión, y a eso le agregamos lo que pasó en el sur con Iván Núñez y su equipo de periodistas que fueron atacados. La verdad que
Yo te quiero poner este caso porque la verdad, como todos los días vemos casos como estos, la población tiende a normalizar hechos como este. Y la verdad que yo lo único que quiero es que no nos lo normalicemos, porque nos empezamos a acostumbrar. Es como la parábola de la rana. Vamos calentando el agua de a poco, ya no nos llama la atención que asalten una joyería, que maten a un carabinero, o que le disparen a los periodistas, o que un carabinero meta preso a un periodista. ¿Qué está pasando, Catherine? De una mirada global, porque después te voy a preguntar más puntualmente, ¿qué está pasando que tenemos esta sensación de cómo que se llama, de delincuencia por todos lados? Mira, voy a decir algo que probablemente no debería, pero yo siento que lo que ha ocurrido es que empezamos a normalizar la violencia en todos sus aspectos. Cuando ocurrió el 18 de octubre, nosotros vimos legítimas manifestaciones, pero también vimos violencia y delincuencia. Y delincuencia que no paró. Y vimos violencia en esa delincuencia. En algún minuto nos empezamos a acostumbrar a ver barricadas en las calles. Entonces los autos pasaban por el lado como si fuera algo normal. Si nosotros miramos los delitos hoy día, y esto muy en general, todos los delitos han disminuido muchísimo, pero la violencia con la que se están cometiendo los delitos es una violencia que corrió la cerca respecto a los códigos delictuales que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Y te voy a poner un ejemplo, el caso de Tamara. O sea, mataron a una niña y no robaron nada. O sea, hoy día matar, que antes era algo que no estaba dentro de la conducta habitual de los delincuentes que cometían un robo con violencia o intimidación, hoy día parece ser algo normal. Y quiero decir que nosotros como sociedad no nos podemos permitir esa normalización. No podemos decir, bueno, el día viernes ya es la foto de siempre en la Plaza Italia. No nos podemos permitir eso, porque mientras vamos normalizando, se va corriendo el cerco. Y esta violencia, creo que es responsabilidad de todos, nosotros por supuesto como autoridades de gobierno y también los medios de comunicación. Y esta violencia, que efectivamente yo tengo los números aquí, que todas las instituciones que miden la violencia han bajado los números, efectivamente un 27%, qué sé yo, pero como tú bien dices, los hechos delictuales son mucho más violentos. Este aumento en la violencia propiamente tal, no en la delincuencia, en la violencia, ¿tiene que ver con algún empoderamiento del estallido social? Yo creo que eso es algo que hoy día no lo podemos asegurar. Lo que sí te puedo contar es que estamos haciendo un estudio para generar evidencia de todos los tipos delictuales, básicamente los violentos, incluido el homicidio, que el homicidio es el único delito que sí ha aumentado, incluido el homicidio, para verificar cuáles son los patrones de conducta delictual que hay detrás de cada uno de ellos y ver en qué se genera este comportamiento de violencia. Pero a esto hay que sumarle algo que no es menor, y es que tenemos una ley de armas que no sirve para nada y que se está modificando desde el año 2008 en el Congreso. El año 2018 se hizo un acuerdo transversal, se presentó un nuevo proyecto, una indicación sustitutiva, y sigue discutiéndose en el Congreso. Y hoy día vemos que el acceso de armas y la falta de fiscalización, que no está relacionada con la intención de fiscalizar, sino con las herramientas que tienen las policías para fiscalizar, sigue en nada. Entonces, a mí me parece que hoy día esto no puede seguir esperando algo, esperando qué más tiene que pasar para que entendamos que los delincuentes no pueden andar con armas en las manos. Catherine, tú te fuiste al Congreso. Hace pocos días se trató una ley para aumentar las penas del narcotráfico. Sin embargo, el Partido Comunista en bloque votó en contra, y el Frente Amplio se abstuvo en bloque. ¿Qué explicación le da eso? Porque también está el gobierno tiene que liderar, y si efectivamente hay una ley que están todos de acuerdo en que hay que endurecer algunas penas para que no se la lleven gratis, y un partido entero, una coalición entera, vota en contra de la ley,
Está el gobierno ahí para sacarlo a la pizarra y que le respondan a la gente, porque si no vamos a seguir en este juego de suma cero, que presentan leyes y que las dejan ahí, que no aumentan las penas. Pareciera ser que hay un grupo que está defendiendo o tiene intereses en cierto tipo de violencia, porque de otra forma yo no lo entiendo. ¿Qué explicación le dan ustedes desde el gobierno a que una alianza política entera como el Partido Comunista y el Frente Amplio se hayan votado en contra de aumentar las penas para el narcotráfico y en el caso del Frente Amplio se hayan abstenido todos? O sea, primero, una ley que entrega facultades intrusivas reales a las policías. Una ley que además genera un sistema de persecución eficiente. Una ley que es un reflejo de la colombiana, que genera una extinción de patrimonio de los narcotraficantes, es decir, una extinción anticipada. Yo le voy a quitar el patrimonio al tiro y no voy a esperar un juicio de 8 años para tener un resultado. Una ley que obliga a todas las autoridades públicas, incluidos los parlamentarios, a hacerse un test de droga para verificar si efectivamente están en condiciones de asumir como autoridad y controle una vez al año. No tiene explicación que voten en contra. O la explicación es que no les interesa que eso pase. Bueno, y es bueno que las personas que votan sepan eso. Así que te agradezco la pregunta. Pero tú eres autoridad. O sea, me estás diciendo lo mismo que digo yo. Yo como un ciudadano común y corriente digo, no tengo explicación, porque el gobierno no pide explicaciones públicas a una alianza entera, porque si fuera un parlamentario uno dice, ya sabéis que amaneció cruzado o quiere llevarle la contra al gobierno, pero que voten en bloque por una ley que a todas luces va en la dirección correcta, el gobierno tiene que sacarlo a la pizarra y pedirle explicaciones públicas porque están votando de una determinada forma. Bueno, la verdad es que la ley se aprobó. Entonces, al aprobarse, nosotros ya sí, yo sé que se aprobó. Sentimos que podemos seguir avanzando en el tema. Ahora, el punto está en qué pasa con los votantes de aquellos parlamentarios, porque quiero decir que hubo una votación, por ejemplo, el Frente Amplio, algunos se abstuvieron, otros aprobaron, no fueron tan en bloque. Pero en ese caso es muy importante que la ciudadanía sepa cómo vota cada uno de sus parlamentarios para cuando toma decisiones de votar. En el fondo, ¿por qué alguien podría no querer hacerse un test de droga? ¿Por qué alguien podría no querer que se ataque el patrimonio de los narcotraficantes? Que es algo tan especial como quitarle al narcotraficante su auto, su casa, para ponerlo en beneficio de la comunidad y de la rehabilitación y de la investigación. Entonces, ¿por qué no quieren que eso pase? Esa pregunta es legítima, así como te la haces tú, yo me la hago como autoridad, pero ¿quién tiene que hacérsela finalmente? La ciudadanía, cuando dice ¿por qué yo voto por este señor o señora diputado o diputada? Eso es lo que piensa. Entonces tengo que conocer lo que piensa y saber si yo pienso igual. Este del comprahuevo, de que de alguna manera lo planteas tú, es como agotador, ¿cierto? Pero hay cosas que las personas tienen que saber porque es educación cívica. El gobierno presenta un proyecto de ley para reformular la ley de armas completa. Y lo presenta el año 2018 con un acuerdo transversal. Proyecto de ley con suma urgencia. El gobierno es colegislador. Está con suma urgencia y no avanza. Y estamos en el 2021. Entonces, hay ciertas cosas que también es bueno que la gente sepa. Y es que todos los tres poderes del Estado tienen un límite. Tú me hablabas también, ¿por qué las policías, si yo me subo a un taxi y le digo lléveme a donde me venden droga, probablemente el taxista puede saber o no saber, pero ¿qué pasa? Que a mí no me basta con saber dónde venden. Tengo que verlos vendiendo, tengo que tener una cantidad determinada de droga, tengo que hacer un procedimiento investigativo, tengo que conseguir la orden judicial de entrada y registro y tengo que tener un estándar de prueba suficiente para que el Poder Judicial diga ok. Y eso también es parte de la labor investigativa de nuestra policía, eso se refuerza, pero también estamos viviendo una situación como país de desconfianza, y esa desconfianza lamentablemente ha traído dificultad en los estándares de prueba, ha traído dificultad muchas veces en las entradas y registros, en las órdenes que entrega el Poder Judicial, y también una desconfianza muy grande en la ciudadanía de denunciar.
O sea, yo sé que mi vecino vende droga, pero no me atrevo a decirlo porque creo que la policía le puede decir o desconfío. Entonces también estamos en una crisis de desconfianza que hace que todo esto que ya es tedioso sea más difícil. Y por eso creo que tenemos que, vuelvo yo a esto y lo digo hasta el cansancio, la delincuencia es una labor de Estado, de los tres poderes, es una decisión. Y no sirve de nada que el Ejecutivo esté completamente decidido si el Poder Judicial no está a la altura, si el Poder Legislativo no está a la altura. Los tres poderes tenemos que estar a la altura. Eso te quería preguntar. Y sé que se hacen esfuerzos de los tres poderes, pero todos podemos hacer más. Eso te quería preguntar. Yo creo que nadie bien nacido, por lo menos, quiere vivir en este país que estamos empezando a vivir, ¿no es cierto? Donde la gente anda con inseguridad, donde los delincuentes se han adueñado de las calles, ¿no es cierto? La gente decente no se atreve a salir, la gente anda asustada. Mi pregunta, independiente, a lo mejor por ignorancia te la voy a hacer. ¿No se puede sentar el Ejecutivo con los presidentes de las cámaras, con los presidentes de las cortes y decirle, paremos entre toda esta cuestión? Porque aquí muchas veces vemos como jueces apegados estrictamente a la ley garantista. Bueno, el caso más emblemático a mi juicio es cuando un carabinero paró a unos delincuentes, les pidió que abrieran la maleta del auto, tenían armas y tenían droga, y resulta que el juez procesó al carabinero porque el carabinero no estaba autorizado para pedirle que abrieran la maleta. Ese juez, perdona Catherine, pero yo lo echaría una patada en la que... No lo quiero decir en televisión para que no me hagan bullying. Pero ese juez no puede seguir siendo juez. Ese juez no puede seguir siendo juez. Es un descriteriado. Perdona que lo diga con esas palabras. O sea, entonces, si no cooperan todos para construir un mejor país, un país donde podamos vivir en paz, con las diferencias propias de la política, podemos pensar distinto, pero lo básico es poder vivir en paz. Entonces yo la verdad que no entiendo por qué esa junta no se ha hecho. Que el presidente, como líder del país, llame a los tres poderes del Estado y paremos el deseo, tratemos de arreglar esta cuestión. Si esto no lo va a arreglar un poder solo, está claro. O sea, o se ponen todos de acuerdo para arreglarlo, o vamos a seguir en esta escalada de violencia que al final van a ser dueños los delincuentes de las calles. Es mi opinión muy personal. Sí, absolutamente. Yo también, claro, tú pones un ejemplo que es muy característico, que es el de este magistrado que en definitiva declaró ilegal la detención, ¿cierto? Cuando se abrió la maleta y efectivamente había en la maleta armas de alto calibre, había plata también, entonces fue una situación sumamente compleja. Y además de eso... que claro, ¿qué falta para que nos sentemos? Bueno, en el caso de la ley de armas hubo un acuerdo transversal. Yo creo que hoy día, en cuanto a la reforma de las policías, se está haciendo un trabajo de una comisión bicameral para avanzar en la reforma. Pero de todas maneras creo que es sumamente importante avanzar con el Poder Judicial y también, sobre todo, en el... Perdón, esos ruidos que estamos escuchando de tu casa, ¿qué son? ¿Fuegos artificiales, sí. Balazos? ¿Qué son? ¿No escuchas tú? No, balazos no. La ley de Murphy, justo se cortaron. Sí, pero estamos... no sé. No, parece que pararon. Sí, se cortaron. Sí, escuché, pero no vi. Oye, la tormenta... No lo vi. Ya, la tormenta perfecta pero porque... no eran ruido de balazo, eso lo conozco. La tormenta perfecta porque si bien es cierto, la policía Carabineros son 60.000 hombres, muchos de ellos hacen su labor con mucho empeño, con mucha probidad. Han habido varios casos de carabineros corruptos, ¿no es cierto?, de alto mando corrupto, de carabineros que se han salido del protocolo. Y bueno, y empiezan las ideas de refundar, porque pareciera ser que en Chile cuando hay algo que está mal, aunque vayamos bien en algunas cosas, hay que refundar todo Chile. Ahora tenemos que refundar todo Chile. Todo lo que hicimos para atrás está mal. Ahora, hay algunos carabineros que se salen del protocolo, hay que refundar. ¿Tú eres de la idea de refundar Carabineros o ya tienen claro cuáles son los cambios que hay que hacerle a esta institución para que vuelva a tener el prestigio
y la confianza que tuvo en un momento dado. Fue una de las instituciones de mayor confianza en la ciudadanía chilena y hoy día está por el suelo. Absolutamente no refundar. No refundar primero porque estamos hablando de una institución que tiene 94 años, una institución que además ha sido capaz de soportar momentos absolutamente difíciles, se ha vuelto a poner en pie una y mil veces. Por supuesto que las instituciones hay que modernizarlas. Y a mí cuando se habla del tema de las encuestas también me llama un poco la atención la visión de algunos. Carabineros está muy por sobre las encuestas de varios de los que opinan que hay que refundarlos o que se ha perdido la legitimidad en ellos. Carabineros es una labor fundamental y hay algo en su doctrina que permite que una mujer carabinero que tiene hijos esperándolo en su casa, que sabe que se va a enfrentar muchas veces a situaciones muy difíciles, sobre todo en los momentos más violentos en Plaza Italia, vuelva a levantarse todos los días sabiendo que esa es su misión. Y eso es parte de la doctrina que tiene también Carabineros. Yo creo que hay que modernizarlo, sí, por supuesto, pero hay que reformar muchas cosas también y sobre todo desde la perspectiva de la capacitación. Creo que podemos tener una policía con muchas más herramientas y capacidades, que eso es necesario, pero es una institución de 94 años. Pero refundar Carabineros, o sea... Sí. Catherine. ¿Qué significa refundar Carabineros? Yo todavía no he logrado que alguien me explique eso. Catherine, yo creo que he sido de los mayores defensores en Chile de Carabineros por la labor que hacen, porque arriesgan su vida todos los días por nosotros. Pero tampoco soy ciego de darme cuenta que de repente se salen de protocolo. Por ejemplo, el tema de Altos Mena, de Bajo Mena, este gas pimienta que pasan por una feria tirando gas pimienta. Yo sé que ahí se asustaron y qué sé yo, pero... ellos tienen que estar preparados para esos sustos, digamos, y no perjudicar a un niño, a un lactante. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Es falta de preparación? ¿Son los carabineros mármicos, que como todo el mundo pide más carabineros, más carabineros, los preparan, qué sé yo, 6 meses y a la calle? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada día vemos con mayor frecuencia estas salidas de madre de algunos carabineros que al final enturbian la imagen de toda la institución? De acuerdo, y por eso estamos hablando de lo importante que es reformarlos, de darles verdaderas herramientas, de profesionalizar la institución, también no solamente desde la perspectiva de cómo ellos reciben la instrucción, sino también de cómo les damos más herramientas tecnológicas, herramientas para que puedan realizar una mejor labor. Pero de ahí a refundar, a crear una nueva institución, me parece que es súper complejo. Y algo que a mí me ha pasado como subsecretaria de Prevención del Delito desde que estoy en la subsecretaría es que el lugar al que voy, lo que más me piden las personas son más carabineros. ¿Se cometen errores? Sí. ¿Se han cometido? Sí. Y Carabineros han sido los primeros en reconocer que han cometido errores y han tomado muchas decisiones para ir mejorando esa situación. Y hoy día están totalmente disponibles a reformarse reconociendo sus errores, reconociendo que tienen que están en una crisis y que tienen mucha oportunidad de mejorar. Pero a mí me parece que cuando las personas dicen refundar es algo muy liviano, porque en realidad estamos hablando de una policía que tiene 94 años, que tiene un trabajo muy preestablecido y que de un día para otro crear una policía, eso es un concepto peligroso para el Estado de Derecho y para la estabilidad de nuestro país. Otra cosa muy distinta es que podamos avanzar mucho en reformar Carabineros. Y en ese sentido, mi experiencia es que los Carabineros son los que están primeros en la fila en decir reformémonos porque también lo queremos hacer y lo necesitamos. Catherine, te quiero hacer una pregunta. Hace poco rato te pregunté si eran balazos los que se estaban sintiendo cerca de tu casa y me acaban de confirmar que son fuegos artificiales. Resulta que los fuegos artificiales están prohibidos. Resulta que estamos en cuarentena y no pasa nada. Entonces, si a mí me prohíben tirar fuegos artificiales, tiro una vez y no llega nadie, no tengo ningún castigo, ley muerta. No me conteste, porque
yo siento que hay ausencia de autoridad. No sé si falta control, no sé si falta fiscalización. Yo por mi labor como comunicador, que me tengo que mover todos los días de cuarentena, la verdad que nunca me han parado, nunca. Ahora vengo desde la red, tú sabes que está acá en Quilín, por todo Américo Vespucio, ni un control. Entonces, de repente como que uno dice, bueno, le dan cancha libre a los delincuentes para que cometan delitos o para que falten las normas. No me conteste porque tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos. Ah, ¿no? ¿No vamos a la pausa? Ah, tenemos 30 segundos más, así que puedes contestarme. Bueno, la verdad es que se ha hecho un gran despliegue de fiscalización y en ese sentido yo creo que es súper importante decir que en la región metropolitana hay alrededor de 300 puntos, la disminución se vio. Ahora, generalmente es difícil parar las carreteras, ¿ah? Entonces cuando uno va en la carretera, pese a que lo hemos hecho, pero lo hacemos en situaciones en que no se genere un peligro, como cuando hay mayor taco, ¿no? Y respecto a los fuegos artificiales, efectivamente eran fuegos artificiales. Mientras estábamos conversando, nosotros ya hicimos la denuncia, porque las denuncias hay que hacerlas. Y quiero recordar que entró en vigencia una ley que establece que esto es delito, así que esperamos que los puedan detener. Una vez que nosotros terminemos esta entrevista, por supuesto, me voy a interiorizar más de lo que está pasando. Bueno, te voy a dar unos segundos para que te interiorices y nos cuentes a la vuelta de la pausa. Ahora sí, vamos a la pausa. Gracias, Catherine. No se mueva, ya volvemos. Subsecretaria, ya me dijo que los fuegos artificiales habían sido de la Católica. Parece que ganó la Católica y salieron a celebrar. Igual, da lo mismo, nadie puede tirar fuegos artificiales, ni por alegría, ni por tristeza, ni porque llega droga. Están prohibidos los fuegos artificiales y tienen que estar prohibidos para todo el mundo. Pero la quiero llevar a otro tema que nos tiene a todos preocupados. Denos un anticipo. Yo me imagino que usted ya debe tener alguna comunicación. ¿Se cambian o no se cambian las elecciones? No tengo el anticipo, pero lo que sí sé es que la decisión que se adopte, porque se ha hecho así durante toda la pandemia, es la que privilegia la salud de las personas. Entiendo que en este minuto hay una reunión en que se está evaluando todo eso, está el doctor París también, junto con el presidente, con el comité político, y se va a dar a conocer prontamente información relevante. Así que yo lo único que puedo transmitir es que lo que me ha tocado conocer y ver en todo este tiempo de pandemia y en el comité COVID es que la decisión que se adopte en el momento en que sea siempre es privilegiar la salud de nuestros compatriotas. Sí, yo estoy mirando el teléfono porque me anuncian que va a haber un punto de prensa, seguramente el presidente va a anunciar la noticia, pero te quiero hacer una pregunta, porque tú también estás con el tema de la pandemia, con el control de la pandemia y todo lo demás. Por ahí dijiste, si les pasa algo ya saben quién tiene la culpa. Somos el país número 1 o 2 del mundo en proceso de vacunación, lo cual yo creo que todos tenemos que felicitarlo. Creo que es de las pocas cosas unánimes que todo el mundo felicita al gobierno por haberse anticipado. Sin embargo, siguen aumentando. Nos equivocamos con el permiso de vacaciones. ¿Cuál es la evaluación que se hace al interior del gobierno de esta alza en los contagios? La verdad es que yo creo que existió un relajamiento respecto a la pandemia de todos y todas. O sea, y en realidad es un relajamiento que es difícil de culpar, porque cuando uno lleva un año encerrado, con todo lo que psicológicamente significa eso, con todo lo que económicamente significa, en un minuto en que además bajaron muchísimo los casos, también existió, y hemos visto que ha pasado esto en todo el mundo,
una relajación con el virus. Y hoy día estamos de nuevo frente a una situación crítica y necesitamos volver a retomar todas las medidas de autocuidado. Bueno, está toda la región metropolitana en cuarentena, 16 millones de personas en cuarentena. Este fin de semana es un fin de semana en el que se solicitaron muy pocos permisos. Uno pudo ver las calles mucho más vacías, con harto control. Nosotros tenemos un plan de control nacional, no solamente respecto a la región metropolitana, sino en todo el país. Se nos va informando día a día los puntos de control, los controles que se realizan, la cantidad de personas detenidas, tanto diferenciando el toque de queda con el horario diurno. Pero así y todo es difícil, y es difícil porque existe un cansancio respecto al tener que estar encerrados, al tener que cambiar nuestro estilo de vida. Los seres humanos necesitamos al resto de las personas, necesitamos estar cerca, necesitamos abrazarnos, necesitamos manifestarnos cariño. Para los adultos mayores esto ha sido dificilísimo. Me imagino en tu caso, yo en el mío he podido ver muy poco a mis papás, entonces... ¿Se echan de menos? Ha sido muy difícil, y yo creo que también cuando disminuyeron los casos existió una cosa... Se echan de menos la hojita de liberarse un poco. Se echan de menos la hojita de parra, ¿o no? De los fines de semana, me imagino que esas reuniones familiares... Las hojitas de parra, el abrazo... El falafel, se echa de menos el jamule completo. El jamule completo. Subsecretaria, ¿se van a endurecer las medidas para controlar la pandemia? Ahora va a venir toda la polémica de la postergación. Yo no sé qué le parecieron las declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, que dijo que el gobierno quería sabotear las elecciones y que efectivamente había hecho todo esto para que aumentara los contagios, de tal modo de postergar la... A mí me parecen muy graves las declaraciones de Fuad Chaín, mi amigo, soy amigo de él, pero la verdad no he tenido la oportunidad de decirle que me parece muy grave porque... Paisano también. Sí, claro, pero igual... yo lo quiero mucho, pero aquí creo que se equivocó totalmente porque no sé si... Yo tengo editado un pedacito del audio, escuchémoslo. Perdón que opine por audio acá, pero mire, me acaba de llamar el ministro de Salud, después de que yo iba al lado de la mañana con el ministro secretario general de la Presidencia. Me dijo que ellos no tenían ninguna intención en suspender las elecciones, que estaban en contra. Me acaba de llamar el ministro de Salud para decirme que el Consejo Asesor había aprobado pedir la postergación y que la decisión la tenía que tomar ahora el presidente de la República. Y yo sinceramente me fui en la dura. Le dije que aquí, a mi juicio, el gobierno lo que estaba haciendo era sabotear el proceso constituyente, que es tanta la enorme cantidad de problemas jurídicos que se va a generar. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extender la campaña, vamos a suspender la campaña para que sacar los letreros que están, poner los letreros. ¿Qué pasa con toda la propaganda, con todos los gastos que se hicieron con crédito contra devolución del CERVEL? ¿Qué va a pasar con eso? Porque se extienden los plazos. ¿Cuál es un plazo certero, digamos, para poder realizar las elecciones? ¿Qué pasa con los alcaldes que están suspendidos? Bueno, ¿qué pasa con los gastos electorales? ¿Se van a poder seguir realizando gastos electorales? Ninguna de esas cosas está resuelta, ninguna de todos los aspectos jurídicos gigantescos. Además, se va a hacer entrado en invierno, donde en comunas cordilleranas vamos a estar, aquí en la región de Araucanía, en Lonquimay, ya en mayo vamos a tener 1,5 metros de nieve. Entonces, sinceramente, aquí lo que están haciendo es sabotear el proceso constituyente. Y eso es lo que yo le dije, que el gobierno, al no tomar las medidas oportunas, hizo que llegara este pic de la segunda ola justo en la época de las elecciones para sabotear el proceso constituyente. Y hay que responsabilizar al gobierno de no tomar... Sí, bueno, finalmente dice que vamos a salir a golpear con todo al gobierno. A ver, yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas que dice que se va a complicar, que esto no es fácil. No es fácil, aquí van a haber costos, es compleja la decisión, pero decir que el gobierno intencionalmente quiso que aumentara la pandemia para sabotear la elección, independientemente que yo le he pegado hartos palos al gobierno, creo que ese tipo de pensamiento habita solamente en mentes que están medio distorsionadas. El resto puede tener razón y va a ser materia de discusión.
pero no sé qué le pareció a usted, subsecretaria. Ya estamos terminando la entrevista, le voy a hacer una pregunta más con el tema de los narcos, pero me gustaría conocer su opinión. Primero me parece una declaración absolutamente destemplada. Estamos hablando de un presidente de partido, por lo tanto uno esperaría que tuviera cierto criterio en la forma en la que se expresa. Segundo, me parece que existe una contradicción vital, porque estamos hablando de muchas veces un partido que ha dicho que se pone al mundo empresarial o a la economía por sobre la salud de las personas, y por lo tanto pareciera ser que el poner o sacar un cartel resulta ser más importante, sin desmerecer, por supuesto, todo el trabajo que han hecho los candidatos y todo lo que significa esto para la democracia, pero más importante que la salud y la vida de las personas, porque aquí hay un consejo asesor que no es político, que son expertos, que sugieren algo desde el conocimiento. Y por lo demás, respecto a las teorías conspirativas, yo creo que este país ya no aguanta más, así que ni siquiera me voy a referir a eso, porque me parece que ya no estamos para teorías conspirativas, todo lo contrario, tenemos que reforzar la institucionalidad para recuperar la confianza en las personas. Que los iba a delatar por narcotráfico y corrupción. La PDI nunca ha remitido las denuncias al Ministerio Público, pese a que la ley la obliga, levantando la sospecha de encubrimiento. ¿Qué están haciendo ustedes con esta? Porque si había una institución que estaba bastante mejor, era la PDI, que en el pasado estaba en el último lugar de la confianza de la gente, volvió a crecer y ahora aparecen este tipo de cosas. Me gustaría conocer tu opinión. Te agradezco la pregunta. Estamos trabajando junto con el director general y el general director de la PDI todo un sistema y mecanismo que permita un control dentro de la institución respecto al tráfico de drogas. Y esto además se suma a la modificación a la ley 20.000, que se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora pasa al segundo trámite constitucional del que estábamos hablando antes, que busca hoy día se hacen exámenes aleatorios de droga. Esto busca generar instancias de coordinación, de búsqueda de personas que pudieran estar involucradas en la droga dentro de ambas instituciones, también con controles permanentes, no aleatorios, y un trabajo de denuncia anónima dentro de las mismas policías que permitan generar un espacio y un espacio de confianza para que las personas puedan denunciar cuando vean este tipo de situaciones. Además de eso, una revisión de cuáles son los riesgos que se generan, dónde están esos riesgos. Todo eso lo estamos trabajando en conjunto con el general director de Carabineros, el director general de la PDI. Le tenemos que entregar un plan completo al presidente durante esta semana. Catherine, ya se envió el proyecto a la Cámara para cambiar 15 y 16 de marzo, de mayo. Se cambian las elecciones, ya lo anunció el presidente de la República. Mientras nosotros estábamos conversando aquí, le informamos a la gente para que sepan que finalmente va el proyecto. Era una cosa inminente por el informe. Queremos agradecerle a la subsecretaria de Prevención del Delito. Nos quedaron tantos temas en el tintero, nos hubiera gustado, pero como tuvimos un corte al principio, las elecciones, la franja, hemos tenido un programa entrecortado y tenemos a un interesante invitado que ha tenido una paciencia de esperarnos, Tomás Jocelyn Hall, que lo vamos a entrevistar de inmediato. Así que muchas gracias, subsecretaria. Ojalá, de verdad, que le vaya bien. Porque si usted logra prevenir el delito en Chile, vamos todos a vivir en un país más en paz, más tranquilo. Hay mucha gente que está muy asustada. Así que ojalá que le vaya bien en su trabajo y cuente con nosotros para cooperarle en lo que sea. Porque el éxito de usted es la paz para muchos chilenos. Muchas gracias, Checho, gracias por la invitación y espero que la próxima vez pueda ser en vivo y en directo y sin tanto impacto tecnológico.
un gran abrazo para todo el equipo también allá. Gracias, gracias a ti. Ya estamos con nuestro invitado, el egresado de Derecho, ex militante de la democracia cristiana hasta el 2012 y diputado entre el 94 y el 2002. Fue candidato independiente a la elección presidencial el 2013. Anduvo por ahí nomás en la votación, pero ahí ya vamos a hablar de eso. Hoy está aquí con nosotros para analizar con ojo crítico, porque él es muy crítico. Me gusta su forma de encarar las cosas. Todos los temas de actualidad. Bienvenido a Café Cargado, don Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo está, Tomás? Gusto saludar. Gracias por la invitación, ¿no? Muy amable. Al contrario, un placer. Vamos a hacer el juego del sí y el no, pero antes te quiero preguntar. Gracias. ¿Tú eres católico? Sí. ¿Tu mujer es judía? Sí. Y una santa. Yo creo que después ¿Tú eres demócrata cristiano? ¿Tu mujer...? O sea, fue la encargada de la bancada de comunicaciones de la bancada de Renovación Nacional. De Renovación Nacional. Claro. Tú te quedas en la casa y ella es la que trabaja. Hoy día estamos ambos en la casa, y con las niñitas. No, está bien, pero ella es la que sí, se pone. Sí, se invierten un poco los roles. Y yo creo que eso la hace ser bien notable a ella, eventualmente una santa. Yo, igual que Edith Stein, eventualmente yo estoy a punto de promover su santidad. Yo me imagino que tú la tapáis todas las noches para que no se te resfríe, ¿no? No, sí, ayer tuve, efectivamente, porque ayer se cumplió Pesaj, entonces yo estuve arreglando toda la comida, eventualmente como para celebrar los 300 años de pérdida de la esclavitud. Yo era el esclavo y ellas, yo eran mi... Ah, muy bien. Bueno, te voy a invitar a hacer el juego del sí y el no, que contestas sí o no y después vamos a profundizar. Y vamos a andar rápido porque te pido disculpas por la espera, pero hubo un corte, tú sabes que hubo algunos problemas que partí un poquito más tarde. ¿Es verdad que eres sobrino nieto de Carlos Ibáñez del Campo, sí o no? Sí. ¿Fue amargo haber obtenido un porcentaje tan bajo de votación en tu competencia presidencial? Sí, pero no me amilanó. ¿Es cierto que te compraste el Centro Cultural Gabriela Mistral? No. No. ¿Te arrepientes de haberte presentado aquella vez a una candidatura presidencial? No, y no solamente no me arrepiento, sino que lo voy a volver a hacer de nuevo ahora. Atención, tenemos el primer titular de la noche. Tomás Jocelyn Hall va como candidato presidencial en la próxima elección. Como independiente, sí. Como independiente. Te quiero hacer una pregunta. Uno ve la encuesta. La vez pasada, cuando te presentaste, ibas con Michelle Bachelet, que arrasaba en la encuesta. Sí. ¿Pensaste realmente que podías salir elegido? Lo que pasa es que hay una ventana, que el grueso del país no quiere estas dos alianzas. En esta elección ya habremos cumplido 16 años de Michelle Bachelet con Sebastián Piñera, 4 gobiernos. Y en el fondo yo creo que el balance es malo. Yo no creo que el país resiste 4 años más de cualquiera de los dos, de cualquier estilo de melón y melame, de izquierda o derecha eventualmente. Hay que romper ese eje de derecha-izquierda. Y yo creo que esa ventana exige llegar a insistir en ella. Y tarde o temprano cristaliza, ¿te fijas? Entonces por eso no solamente no me arrepiento de haber sacado, o sea, ido ahí con poco voto. Hay 25% de la gente que vota que no vota por las dos alianzas. Eso es un nicho muy enorme, no es grande, y puede llegar y determinar a alguien pasar la segunda vuelta. Ya, pero mi pregunta era, sabiendo que, porque tú eres una persona racional, además, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de presentarte una candidatura presidencial sabiendo que la vas a perder? ¿Hay lucas de por medio? ¿Te dan lucas por voto? Sí. ¿O quiere instalar un discurso y te aprovechas de la tribuna? ¿Cuál es la motivación? Porque la verdad, presentarse para perder... Todos los candidatos tienen la esperanza de que algo pase, que podrían ganar, pero... Olvídate de mí, Chile ya no resiste más esta falta de confianza. Hoy día ha habido 2 apagones acá en la región y al mismo tiempo no sabemos por qué, si es que es por efectivamente atentado, por efectivamente fuegos artificiales o un accidente o lo que sea. Lo mismo ocurre con las vacunas. Entonces, el único momento en donde el país tiene cierta ventana para escucharse en una elección presidencial no es para concejales, ni siquiera para esta asamblea constituyente. La franja enreda más que clarifica. Entonces, si tú me preguntas a mí, ese es un momento clave para formar opinión pública y ayudar a destrabar el país. Yo por eso lo hago. Y además lo hago no solamente por un altruismo angelical, sino que yo creo que es indispensable darle liderazgo a Chile para demostrar de que ese eje derecha-izquierda ya no resiste más. O sea, no nos sacamos más. O sea, tiene que ver con todo. No tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con el tema del manejo epidémico, la economía, tiene que ver con los estados de ánimo del país, cómo enfrentamos nuestras dificultades. Y yo creo que eso es clave hacerlo y que otros no quieren hacerlo.
yo he tratado de promover a otra gente que lo haga. No es una cosa tan dirigida conmigo, pero creo que es indispensable hacerlo y no te pierdas. En este momento, como no está ni Bachelet ni Piñera en la papeleta, por así decirlo, la dispersión es total y yo creo que ha ayudado eso enormemente a postergar las elecciones, porque hay un temor a esa dispersión y yo creo que es una oportunidad. Yo por eso no habría postergado las elecciones presidenciales ni tampoco postergaría las elecciones actuales. Creo que es un error. No lo hicimos para el plebiscito en octubre a pesar del problema epidémico y creo que es un error seguir llegando y contaminando este ciclo electoral y hacernos la vida miserable entre nosotros. ¿Había postergado para el plebiscito? En abril, yo no lo habría postergado abril tampoco. El mejor momento, un punto de vista epidémico, para haber hecho el plebiscito fue en abril y en octubre. Incluso han querido desentenderse del impacto epidémico. Hubo una curva de aumento de casos de contagio, aunque nadie quiere llegar a hacerse responsable de ello. Hoy día, mira, hace un mes atrás... ¿Lo ha hecho mal el gobierno? O sea, es muy mal. O sea, el manejo epidémico, déjame decirte, un mes atrás, en plenas vacaciones, estaban especulando con relajar el plan paso a paso y relajar el toque queda. Lo relajaron de día a las 11 de la noche. Y ahora están suspendiendo elecciones. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que lo digo entero. Yo no le tengo ninguna mala disposición a Enrique París, lo encuentro una buena persona y todo lo demás, pero debería renunciar. O sea, los datos que llevaban a que la curva de contagio iba a estar en 8.000 ahora, como lo estamos teniendo diariamente, eventualmente lo sabíamos hace un mes y medio atrás. Y habían presiones para llegar y pedir cuarentena. La movilidad de las cuarentenas solamente ha sido el 50%, el rebaje. O sea, solamente se ha disminuido movilidades en muy poco, por así decirlo. Entonces, ese manejo ha fracasado y se nos ha dicho que iba a ser exitoso y no resultó. Tomás, es que tú hablas muy rápido y yo soy un poco más lento para entender, entonces te freno para poderte entender. Si tú hubieras sido presidente de la República, ¿qué hubieras dicho, qué hubieras hecho distinto en materia de pandemia? Y te explico por qué. Porque decir que un país lo ha hecho mal o lo ha hecho bien tiene que ver con respecto a algo. Bien o mal es un adjetivo que necesita un elemento de comparación, ¿no es cierto? A mí me indigna escuchar a Jaime Mañalich eventualmente hoy día dar cátedra cuando él cerró tarde eventualmente lo que es la frontera y cuando se demoró en la cuarentena definitiva que produjo su salida del gabinete eventualmente en el mes de junio pasado. Hoy día esa lógica que privilegió la economía del país por sobre el tema sanitario es lo que nos está contaminando ahora. Mira, no es lógico que estemos suspendiendo lecciones cuando se han empecinado en mantener los malls abiertos y forzado la vuelta a clase. Yo tengo hijas en edad escolar que han terminado yendo a clases presenciales hasta esta semana con la cuarentena, pero quiero decirte que, contra mi opinión, porque ¿qué les costaba llegar y demorarse un mes más en la entrada a clases cuando hubieras tenido un poco más de efecto vacuna actualmente? Entonces tú tuviste también, yo diría... Pero un presidente no tiene que mirar el país como un todo y no solamente... Bueno, déjame darte un ejemplo ahí. Porque tú decías... O sea, tú habrías cerrado todo. No. Cuarentena desde... Habría ser al principio sí. Yo propuse en el mes de febrero del año pasado, actualmente, cierre de la región metropolitana sin migración efectivamente externa. Y eso era considerado un extremismo en el mes de febrero del año pasado. Y eso habría sido inocuo para lo que hemos tenido que vivir. No deberíamos estar un año en la epidemia en la situación que estamos viviendo hoy día. ¿Qué país no estaba un año? A ver... ¿Qué país lo ha superado? O sea, Nueva Zelanda, tengo un amigo chileno que está viviendo allá y que ni siquiera se va a vacunar hasta final de año porque no lo necesita hacer. Entonces, yo lo que quiero tratar de decirte es que no somos un país tan complejo de manejar en situaciones como esta, pero se demoraron en tomar decisiones producto de que te privilegiaron otras cosas. Si, no nos engañemos en esto. Si las razones por las cuales los encierros no prosperaron es porque tú tienes actividades esenciales que no son esenciales que nos han permitido, por darte un ejemplo. Tú has tenido eventualmente el hecho de que lo que se comentaba recién cuando tú mostrabas lo de Fuad Chaín. Es cierto que los ministros estaban hasta ayer, avisándole a todos los partidos que las elecciones se hacían y de la noche a la mañana surge que no. Entonces, cuando tú te encuentras con eso, con datos que se tenían desde antes, yo te diría, no solamente improvisación, yo te diría que en general hay mal manejo de la epidemia. Olvidémonos de las elecciones por un rato. Esto nos va a acompañar no solamente por este año, sino que probablemente hasta el próximo año también. Vamos a tener que convivir con vacuna y un nivel de restricción de contacto social por un buen rato, entendamos eso. Aún cuando tengamos vacuna nos podemos contagiar y podemos contagiar a otros. Entonces... Tú pasas aún que tengamos vacuna, yo quiero ser justo. No es llegar y decir aún que tengamos vacuna. No, tampoco. Muchos países están rajuñando por tener vacuna. Oye, yo creo que eso fue lo inteligente de este gobierno. O sea, pero ¿y cómo se maneja una pandemia? ¿Con vacuna? No.
No, Si también. al final de cuentas, pero No, la clásica, Checho, es aislar, trazar y monitorear. Eso es identificar a los contagiados. Eso es lo clásico desde 1918. pero la solución viene con la vacuna. No, eso... Porque tú puedes trazar, puedes seguir, Checho. pero si la pandemia no la frena... Checho, hasta el día de hoy no hay vacuna al VIH. La tuberculosis demoró años. El hecho de que se ha demorado un año en implementación de vacunas de emergencia es una situación excepcional y además son experimentales muchos de ellas. Y eso es parte del tema de confianza. Yo acabo de tener el primer dosis y no solamente eso, mi mamá de 90 años ha tenido ya las 2 dosis. Yo no soy antivacunista, al contrario. Y yo creo que eso ha sido lo único bueno del manejo epidémico de este gobierno. Realmente calculó bien, eso lo calculó bien. Y no solamente lo calculó bien, entró bien y ha tenido un nivel de implementación que es lo que debió haber hecho para el trazar la epidemia. O sea, le debió haber entregado a la salud primaria, como lo ha hecho con la vacuna, el manejo de la otra. Me nombraste de Nueva Zelanda. Nómbrame algún país comparable con Chile, de la región. ¿Quién lo ha hecho mejor? Por darte un ejemplo. ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Argentina? ¿Lo ha hecho mejor Brasil? ¿Lo ha hecho mejor? Es que a mí no me gusta compararme con Argentina, ni con México, ni con Brasil, porque la verdad las cosas es que la región lo ha manejado muy mal. Brasil es un desastre, tiene más de 300.000 muertos actualmente. O sea, porque nosotros tenemos 30.000 muertos. ¿Ah? Entonces, lo que quiero tratar de decirte es que no quiero llegar y tirarte esa comparación. Pero los europeos están teniendo otro defecto. Ellos decidieron llegar y negociar como Unión Europea la vacuna y creyeron que iban a tener un descuento de precio eventualmente y prácticamente enredaron todo, porque entre $22 la dosis, $25 la dosis, el descuento es nada, ¿te fijas o no? Y hoy día tienen un problema de ralentización de lo que es el plan de vacunación entre ellos, que los ha llevado a una crisis política. O sea, incluso la vacuna nuestra, la de Sinovac, no está dentro del pasaporte de tránsito europeo eventualmente, así que vamos a tener que llegar, los que quieran viajar a Europa van a tener problemas de que no se les va a reconocer esa inoculación. Pero eso va a cambiar. Eso tiene que cambiar. Pero lo que quiero tratar de decirte en buenas cuentas es que en general los gobiernos han cometido distintos tipos de problemas. En Chile el problema que hemos tenido después de un año es de que no hemos sabido, hemos tenido un gobierno que ha barajado producto que priorizó otro tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que priorizó, que yo no hubiera tenido preocupación por la economía, pero la economía igual ha caído. Con cuarentena o sin cuarentena tú habrías tenido una caída. 40 años no hemos tenido la caída del producto que hemos tenido hasta ahora. Bueno, lo que tú quieras. Pero usted como abogado algo debe entender de economía, que si cierra la economía, ¿cómo no te va a caer el producto? Entonces, por ende, si tú me preguntas a mí, yo creo que lo que el gobierno debe hacer, efectivamente, pues muy difícil, y yo creo que lo va a hacer. Piensa que el producto te cae cuando hay un día feriado. Pero te lo vuelvo a reiterar. Cuando los ministros de Hacienda explican por qué el PIB de este mes fue un poco más bajo, es que tuvimos 2 feriados. Hermano querido, efectivamente. Es que no puede llegar y decir hermano, eso. Sí lo puedo decir en qué sentido. Tú ibas a tener una caída del producto de todos modos. Entonces, por ende, haz las cosas bien a tiempo para que el impacto sea lo más mitigado posible. Déjame darte un ejemplo. Tú partiste del programa diciendo que habían ayudas por $18.000 millones. Se han consumido. Esta generación va a haber sido la que se comió sus ahorros previsionales. Has tenido en los 2 retiros eventualmente una inyección a la economía, eventualmente de $34.000 millones. O sea, agrega estos $20.000 millones con los $34.000 millones, casi $54.000 millones y van a tener un nuevo retiro que va a tener aproximadamente otros $15.000 millones más. Y aún así tienes un impacto en la economía que la tienes frenada. Tienes 3 millones de chilenos eventualmente que han sufrido efectos de empleo. Tú tienes una situación epidémica que en realidad genera angustia y manejo hospitalario que lo tienes colapsado. Entonces tú tienes que ser sincero y decir esto es una economía de guerra y tienes que llevar al país eventualmente en comprender que vamos a ser más pobres. No podemos llegar y creer que vamos a poder ir a los malls, suicidarnos en un mall eventualmente, que parece que hoy día suicidarse en el Costanera Center es un fetiche prácticamente. Y yo te voy a decir con toda sinceridad, tú tienes que llegar a la conclusión de que tienes que corregir esto y tienes que tener el liderazgo adecuado para preparar al país de que esto no es chacota. Entonces, si tú me preguntas a mí en lo político, porque a eso me dedico, por así decirlo, si tú me dedicas a lo político, el país tú tienes que cambiarle de ánimo. Y yo no creo que si tú le preguntas a los chilenos hoy día, ellos ven una luz al final del túnel. Creen que esta cosa ya no hay otra forma, este es un deterioro que vamos a sufrir indefinidamente, y no solamente por la epidemia, sino que por la mala ánimo de los chilenos unos con otros. ¿Tú cómo rompes eso? ¿Te fijas? Tomás, estando de acuerdo en algunas de las cosas que tú dices, no en todas, por cierto, porque creo que el tema económico es un poquito más complejo de analizar. A mí me preocupa la otra pandemia y te quiero dejar plantear la pregunta, tenemos que ir a la pausa. La pandemia de la violencia. Sí. Porque yo estoy seguro que Chile al final del día va a salir del tema de la pandemia de salud, ¿no? Porque estamos
las vacunas, vamos a llegar a fin de año ya con el tema más o menos controlado. El tema económico también. Todos los economistas dicen que están hablando de un 5% de crecimiento, lo cual vuelve a poner al país. Pero ¿qué hacemos con el tema de la delincuencia? Que eso sí que es grave. El Estado de Derecho, la delincuencia. A la vuelta te hago esa pregunta. No se muevan, ya volvemos. Estamos de vuelta conversando con Tomás Jocelyn Hall. Vamos a hacerte varias preguntas. Dale. Quiero aprovecharte estos 15 minutos que nos quedan de programa, que hoy día fue más corto. Te dejé planteado el tema de la violencia. ¿Qué está pasando en Chile? A ver, ¿Por qué esta explosión de violencia? ¿Cuál es tu interpretación? Yo te escuché la entrevista a la Catherine Martorell, efectivamente, y yo, para serte sincero, más allá que una subsecretaria se dedique a ver las medidas o el modelo y todo lo demás, aquí hay falta de afecto societatis. Aquí hay gente en Chile que creyó de que este estallido social iba a producir un cambio de correlación de fuerzas que le iba a permitir llegar y no dirigir a otro. Han afectado las confianzas al punto de que ya no nos toleramos. O sea, yo creo que en general efectivamente es un clima que ya los chilenos estamos cansados de ellos, pero se está manifestando en problemas mucho más serios. El país derechamente está desarmado, ¿eh? Está desarmado. Se pone en cuestión las policías, se ponen en cuestión las fiscalías, se ponen en cuestión los jueces, se pone en cuestión acá. Vamos a tener un camarógrafo de un equipo de prensa, son amigos míos. Iván Núñez es un amigo mío, eventualmente incluso pocos días atrás me escribió en el WhatsApp. Entonces yo quedo helado cuando él, que ha herido, su camarógrafo, perdió la vista. Y lo que está pasando en la Araucanía es una cosa que ya veíamos venir desde antes. Yo creo ¿Qué se hace ahí? Bueno, yo tengo la impresión de que ya es un problema de orden público y seguridad en sí mismo, independientemente del problema político. Tú tienes que separar esos temas. O sea, ¿tú militarizarías la zona? No es militarizarla. Yo fui candidato a senador en la Araucanía el 2009, así que viví en la Araucanía. ¿Pero qué es lo que hace? O sea, yo creo que hoy día tú tienes que llegar, Carabineros está sobrepasado por distintos tipos de motivos, tienes que llegar y justamente meter, como se hizo en Colchane, a Fuerzas Armadas en labores específicas, control de carretera, protección de mobiliario urbano, eventualmente para descargarlo, y al mismo tiempo generar condiciones de acción rápida. Porque no puedes llegar y depender en esa zona eventualmente de un blindaje infantería que tiene dificultades de movilidad, porque ya ni siquiera solamente en las carreteras, tienes una violencia adentro de los fundos, adentro de las propiedades, que tienes que tener acción rápida. Tienes que tener equipos SWAT que puedan llegar y transportarse 70 kilómetros en 15 minutos, por así decirlo, y ser capaces de intervenir. Y de esa manera... Para eso tendrías que preparar un equipo. Bueno, yo creo que por eso es un error eventualmente. Yo discrepé de Edmundo González, el excomandante de la Armada, que llegó y dijo que en 72 horas, si les daban las atribuciones, se terminaba el problema. No hay problema en Chile que se resuelva en 72 horas, como el frafra, ¿no? No se resuelven. O sea, tienes que entender de que esto no es que nadie te va a dar a las Fuerzas Armadas un estado sitio o un control de un teatro de operaciones como les dé la gana. Labores administrativas es ridículas. No va a eliminar a las autoridades civiles que tú tienes ahí. Y además no se trata eventualmente de castigar a los que son buena gente y que no están en la mala. Eventualmente tú tienes que hacer una pinza para llegar y agarrar los patos malos eventualmente. Ya hay patos malos, con capacidad al mismo tiempo de alto poder de fuego. ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos? Porque cada vez que las policías de alguna forma usan un poquito más de mano dura, porque mucha gente pide mano dura. A ver, entendamos, estamos en democracia y venir a llegar y justamente decir que estamos en la misma situación que vivíamos bajo dictadura es una injusticia. Yo estuve preso 3 veces bajo dictadura. Pero si yo no te estoy diciendo que se violen los derechos humanos, me malinterpretaste. No te malinterpretes, sí, entendí. Lo que te estoy diciendo es que la gran mayoría dice, ¿hasta cuándo no ponen mano dura? Yo tenía una discusión. ¿Qué pasa si ponen un poquito más de mano dura? ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos? Yo discutí ¿Cómo se equilibra eso? Yo he tenido esta discusión con Sergio Mico en el Instituto de Derechos Humanos, porque yo hice una presentación contra la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, en cómo estaba antes del tema solamente de saltémonos los torniquetes. Y yo creo que se ha tribalizado lo que ha sido instituciones dirigidas a derechos humanos, porque en el fondo están muy capturadas por intereses políticos. Y eso las deteriora. Por eso la defensora de la niñez sufrió recién una petición de destitución por parte de 52 diputados a la Suprema. Entonces yo te diría que o somos capaces de que estos temas dejen de ser solamente unas tribus políticas y pasen a ser una inquietud de todos nosotros en buena, o vamos a generar una pelea política que va a terminar deteriorando el respeto e institucionalidad de los derechos humanos mismos. Entonces, un ejemplo, lo que ocurrió en el allanamiento de Temucuicui por la PDI, y que terminó con uno de sus oficiales eventualmente muerto, que le dispararon a la cara eventualmente.
finalmente ese allanamiento fue discutido en la Corte de Apelaciones de Temuco y finalmente llegó a la Suprema, producto de que hubo niños de los hijos de Catrillanca eventualmente que fueron eventualmente puestos ahí como inmovilizados mientras se hacía el operativo. Y la verdad es que la Corte tomó la decisión que eso fue un abuso y finalmente llegó a la Suprema. Lo mismo ha pasado con la misma sala de la Suprema, donde está Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, eventualmente, cuando recientemente han anulado detenciones en toque queda. Yo te diría que hay una discusión abierta en este momento respecto, entendemos que dejemos de ser inocentes de que se están usando a niños eventualmente como escudo, eventualmente para este tipo de cosas. O sea, los jueces no están haciendo su labor. A ver, voy a decirte lo distinto. A mí lo que me preocupa más de lo que tú hablabas con la Catherine Martorell, lo que me preocupa más es la captura de fiscales, jueces, la captura de policía, la captura eventualmente de instituciones públicas en función de organizaciones criminales del narcotráfico u otro. ¿Y tú crees que están infiltrados? En Chile hace mucho rato. O sea, perdón, cuando tú tienes uno que está en el 7º juzgado de garantía, Daniel Urrutia, que acaba de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que pasa en sus redes sociales hablando lo que le da la gana para llegar y pautear a la Corte de Apelaciones, endosar candidaturas a la Asamblea Constituyente y poco menos eventualmente comprarse un relato politizado de determinados sectores del país, bueno, tienes un problema en el Poder Judicial, ¿para qué estamos con cuentos? Es un problema. Bueno, te voy a llevar un juego. Dale. Porque vienen las personalidades. Vamos a volver a la época del apruebo o el rechazo. Yo te voy a dar algunos nombres y tú me dices apruebo o rechazo. Ya. ¿Ok? En primer lugar, Sebastián Piñera. Rechazo. ¿Puedes playarte? Porque, o sea, está claro que no es la persona indicada. Fíjate que me dijiste que yo tuve pocos votos del 2013. Ni Michelle Bachelet ni Sebastián Piñera en su segundo gobierno fueron las personas indicadas. Terminaron con un gobierno peor de que como comenzaron. La pregunta es cómo tú terminas este destino fatal de Chile. Michelle Bachelet. Rechazo. O sea, yo creo que ella es responsable de esta división de la izquierda con Lagos, eventualmente, que tiene a la democracia chilena trabada. Si esta es una pelea que tú hablabas de la pelea sobre derechos humanos y otros, es una pelea en la izquierda. ¿Para qué estamos con cuentas? Es una pelea en que no se ponen de acuerdo respecto a lo que hicimos en la transición, no se ponen de acuerdo respecto a nuestra democracia, ponen todo en jaque, todo en duda. Esto es un proceso constituyente que está tremendamente contaminado por ellos, ahora le han perdido interés. ¿El nombramiento de ella, Narváez, qué te parece? Mal, pues, o sea, y que le está yendo mal. O sea, la Paula Narváez no calienta a nadie. Tampoco Heraldo Muñoz, tú agarras a Daniel Jadwe, agarras a Boric. No, pero no te adelante porque tengo otros nombres. A ver, Marco Enrique Ominami. Está con sus derechos constitucionales suspendidos y lo tienen invitado en todos los programas como si que fuera candidato presidencial. No puede serlo. Lo inscriben en una primaria ahora en mayo eventualmente y el CERVEL lo va a tener que rechazar. Entonces el tipo actúa como mintiendo, creyéndose Lula y yendo a la Comisión Interamericana para que le dé un fallo que no se va a poder implementar. Está out. Entonces, cuando tú tienes gente que miente, cuando en el fondo se victimizan, cuando están procesados por la misma fiscalía. Daniel Jadwe está imputado por terceros en una investigación criminal que afecta a las luminarias de Recoleta. Entonces, cuando tú tienes estos tipos que se hacen los lesos, llegan a la televisión y que dicen que quieren ser candidatos igual, eso es Perú. Eso es terminar con una captura de tu sistema político al punto que va a reventarlo. ¿Daniel Jadwe está inhabilitado para ser candidato? No legalmente porque no está formalizado como sí lo está Marco Enrique Ominami, pero si es que un sector político entero quiere pasar toda su campaña hablando del contrato de las luminarias, ¿por qué tiene 5 veces más de sobreprecio? ¿Por qué tienes un contrato a 10 años? En vez de hablar de la campaña y el futuro de Chile, bueno, dile al PC y que cometa ese error nomás, ojalá. Si tú me preguntas a mí, esto es un país que tiene un gobierno desacreditado y que en teoría tú deberías decir un candidato a sucederlo o a perder. Pero cuando tú tienes a 4 candidatos que no hacen uno, Jadwe, Boric, Narváez, Rincón y Heraldo Muñoz, tú dices, ¿sabes qué más? Pueden, o sea, que cometan el error, problema de ellos. José Antonio Kast. Mal, porque José, yo lamento porque está en la clínica en este momento, pero yo conozco a José Antonio hace 30 años actualmente para este efecto. A mí no me gusta encajonarte. Esta es mi discusión, no contigo, pero con amigos comunes, con Sergio Melnik y otros. Haberse encajonado lo que llevó a rechazo al 20% de los votos. Fíjate que rechazo pudo haber leído tan bien como Brexit en Inglaterra si hubieran hecho una cosa transversal. Pero no, quisieron aprovechar la cosa chica, la cosa dura para preconstituir una candidatura presidencial y le fue mal. Pero te saliste de José Antonio Kast. Por eso él estaba por el rechazo, pero
Él es el líder de eso. Él como proyecto, como persona. Ese es el líder, esos Vox en España, esos Farage en Inglaterra, esos Trump en Estados Unidos, y ha terminado siendo un error. Si tú me preguntas a mí, si ese grupo se convierte eventualmente, no solamente van a anular a Lavín, porque es el candidato, ese sector a la larga, del gobierno y de todo el mundo, eventualmente, de ese mundo, eventualmente, que votó por Piñera hace 4 años atrás, va a terminar en Lavín. Incluso no es Evelyn Matei, es Lavín, no es Sichel, no es Desbordes, no es Ignacio Briones, no es tampoco Kast. Entonces la pelea va a ser Lavín o alguien más. Por ahí dijiste que Sichel, que Desbordes son teloneros de Joaquín Lavín. Igual como Borrego, Larrincón, José Antonio Gómez y Velasco fueron teloneros de Bachelet el 2013. Y esa fue la discusión que a mí me costaba, porque me invitaban con ellos en distintos programas. Yo tenía que decir, ellos no van a estar en la papeleta y yo sí. Ellos enredaban, evitaban las fugas de otros. Salte tú de la candidatura que anunciaste aquí como primicia. Sí. Salte de la candidatura, no vas tú. Ya. ¿Quién crees tú que va a ser la segunda vuelta presidencial? No, porque eso es imposible. ¿Sabes por qué no me gusta esa pregunta? Y te explico en buena. No es mía, es del productor. No, pero es buena pregunta. No es mía, yo no lo hubiera hecho jamás. No, la encuentro pésima. Hámela. No me hámela. Hámela. ¿Sabes por qué no es buena? Porque cuando a mí no me gusta la oferta, postulo. Y yo me resisto al mal menor. Sebastián Piñera ganó el 2018-17 como para el mal menor. Presentaban una guille, ya el gobierno Bachelet venía de baja, eventualmente no se quería llegar y proyectar. Sebastián Piñera definió su adversario. Yo lo culpo también a su configuración parlamentaria. Él, con un poco más de esfuerzo a sus parlamentarios, hubiera tenido mayoría en ambas cámaras, con 8.000 votos, para que tú ubiques los números, 8.000. Y hoy día tiene un país que no puede ni siquiera manejar el Congreso. ¿Tú sabes cuántas reformas constitucionales han habido en este año y medio? ¿Tú sabes cuántas? En total, desde hace 30 años han habido 52 reformas constitucionales. 52. ¿Sabes cuántas de esas 52 se han hecho solo en un año y medio? Son años 17. Y tienen 2 más en pipeline porque tienen el tercer retiro y tienen esta postergación de elecciones. Van a ser cerca de 20 reformas constitucionales en un año y medio. Pero cuando tú tienes un gobierno que ya no controla ni siquiera 1/3 del Congreso para evitar eventualmente un orden constitucional ordenado y sacrifica su constitución y tiene este desorden, si tú me preguntas a mí con toda sinceridad, tenemos un país que tiene que llegar y romper esa lógica. Ya está bien, pero los candidatos son los que son, las encuestas dicen lo que dicen, y hoy día en la encuesta está las encuestas son falsas. Lavín por un lado y Jadwe por otro. ¿Crees que se puede dar esa cosa que de segunda vuelta esté Lavín y Jadwe o Lavín y Narváez? Eso es lo que quiere Lavín. Lavín quiere la pelea con Jadwe porque obviamente en una pelea o sea, ¿qué país del mundo occidental tiene un candidato comunista competitivo? Dime uno. Incluso en Europa del Este. Ninguno. O sea, pretender llevar un candidato comunista, además en las condiciones que está Jadwe eventualmente en una elección, es regalarle a Lavín la elección. Es otro telonero de Lavín, al revés, es un socio de Lavín. Si tú tienes eventualmente, lo mismo le pasa a cualquier candidato a la nueva mayoría, o cualquier exministro Bachelet. Si tú la disputa la haces, Lavín con una figura del bacheletismo a la izquierda, va a ganar Lavín. Eso no cabe la menor duda, si no te pierdas en eso. ¿Y quién le podría ganar a Lavín? Cualquiera que tú reproduces una elección como la de Biden en Estados Unidos o Macron en Francia. Pero acá no está ese líder. Depende. Si tú, lo que pasa es que hasta ahora esas encuestas que tú estás mencionando no sirven de nada. Mira, Biden no era nada hasta marzo del año pasado. No estaba en la encuesta, incluso estaba perdiendo hasta que recuperó terreno en Carolina del Sur. Las elecciones y las encuestas de intención de voto solamente se valen a contar de la mitad de año para elecciones que se hacen a final de un año. Y además con esto de que están tratando de cambiar el escenario, el cronograma electoral, porque hoy día están anunciando el 15 de mayo, pero ¿qué efectos tiene eso para la elección de noviembre? Aquí hay gente que quiere postergar las elecciones presidenciales para después del proceso constituyente, y eso es la cueca en Flandes. Se quieren llevar constitución y gobierno para la casa, y yo creo que los chilenos no quieren eso. Si tú me preguntas a mí, si tú le preguntas a los chilenos, no yo, olvídate de una figura como yo. Si tú le preguntas, ¿usted quiere un país con un día más de gobierno como los que hemos tenido en los 4 últimos años? Te van a decir que no. Si tú les preguntas que quieren volver a Michelle Bachelet, te van a decir que no. Si tú les preguntas que quieren algo distinto, te van a decir que sí. La pregunta es cómo tú construyes ese algo distinto y cómo le das credibilidad. ¿Tú quieres transformarte en ese algo distinto? Porque yo creo que eso es indispensable, es necesario. No estoy diciendo que a mí me hubiera encantado que otro lo hubiera encarnado. Yo le he dicho esto en todos los programas. Yo repito que yo le sugerido a otros hacer lo que hago yo. Pero no quieren porque significa soledad política, exponerse a caerse en bicicleta, caerse a tener poco voto, lo que sea, e insistir. Yo tengo fe en Chile.
Y creo que es necesario hacer lo que queremos porque Chile no resiste. Tú dijiste hace un rato atrás con Catherine Martorell, dijiste que Carabineros siempre fue una institución respetada. Y la verdad las cosas es que ahora quieren cambiarla entera. Bueno, yo quiero ese país que construyó Estado, que construyó una convivencia. Las dos grandes como triunfo de la democracia chilena son dos cosas. Nuestra clase media y un Estado. Un Estado democrático, pero un Estado de convivencia. Yo quiero volver a esa lógica y creo que es posible. Tomás, agradecerte y pedirte las disculpas del caso porque se nos acortó un poquitito el programa. Marley Coffee te quiere hacer entrega de este regalito. Muchas gracias. Para que te lleves de recuerdo. Muchas gracias. Y nada, pues tendremos oportunidad de conversar más adelante. Vas a entrar en la arena política, seguro, con este anuncio de que vas como candidato independiente a la presidencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ha sido un placer conversar contigo. Y creo que tuvimos un programa raro, pero bien informativo. Gracias y si Dios quiere con ustedes nos volvemos a encontrar la próxima semana con otra edición de su programa Café Cargado. Que Dios los bendiga.